El espacio detrás del iluminador se veía como si alguien hubiera apagado la luz del universo y olvidado volver. Estrellas muertas, manchas negras entre ellas y un silencio que temblaba por su propia importancia. La nave bajo mis pies susurraba con metal y nervios. Los instrumentos latían como viejos corazones y yo estaba de pie sintiendo que no era solo una posición de observador, era una línea que ya no se podía cruzar de regreso. Yo era el comandante. Pero en ese momento la tripulación me parecía más bien vecinos en un pánico compartido que subordinados. Y lo más extraño era cómo de repente el deseo de bromear sobre cualquier tontería se negaba a aparecer. La risa, pensé, era una moneda demasiado cara para gastarla en vano cuando lo que estaba en juego eran los restos de la humanidad. Los recuerdos de la Tierra llegaban con más frecuencia que los mapas en el sistema de navegación. Veía calles antiguas, el olor a lluvia sobre el asfalto, la luz de los escaparates donde aún se podía comprar algo caliente y la voz de mi madre, que hacía tiempo había dejado de ser nítida en mi mente, pero seguía pareciendo una instrucción de supervivencia. Antes eso parecía inamovible, se podía volver, reparar, corregir. Ahora la distancia no se medía en millas, sino en pérdidas. Y cuanto más avanzábamos en la zona nebulosa, más claro era el entendimiento de que las pérdidas podían convertirse en leyenda y la leyenda en una palabra que los niños jamás escucharían. De la guerra sabíamos solo fragmentos, retazos de señales y un par de noches reales, cuando el cielo brillaba con fuego, como si el propio cielo intentara explicarnos algo. La civilización no se rompió en un solo día, pero en un instante desapareció el soporte habitual. Tratados, moneda, leyes, incluso esa pequeña cortesía que mantenía a la gente unida. No solo perdimos el planeta, perdimos literalmente todo lo que podía caber en el concepto de normalidad. Y en ese movimiento hacia nuevas reglas de supervivencia surgió nuestra flotilla, un conjunto de naves con agujeros en el casco y con personas cansadas de llevar la cuenta constante de las pérdidas. La zona nebulosa fue nuestra elección en ausencia de elección. El nombre sonaba como un eslogan publicitario, pero en realidad era un área donde las estrellas parecían ancianos cansados de la luz, y las señales de radio se apagaban como susurros al oído. Aquí se bloqueaban las balizas y desaparecían las rutas seguras, pero había una ventaja. Los cazadores rara vez venían aquí, o al menos eso esperábamos. Nos camuflábamos en el silencio. Redistribuíamos la energía entre escudos y esperanza, intentando conservar lo que todavía se podía llamar humano. Dentro de la flota había una sensación de inmediatez. La gente vivía en días breves, repartiendo las preocupaciones en turnos por horas, como si fueran pequeñas piedras en un camino que nadie pensaba empezar de nuevo. Por fuera, parecíamos organizados, letreros, gráficos, listas en las paredes, pero por dentro era un caos pegado con pequeños rituales cotidianos. Alguien preparaba café, alguien coleccionaba fotografías, alguien jugaba videojuegos antiguos con fallos. Esos rituales eran nuestras medicinas, y recuerdo cómo una vez encontré a un mecánico que leía libros infantiles en la oscuridad por las noches para que sus manos no olvidaran la ternura. La ansiedad se propagaba en silencio, como la corrosión, primero con un leve zumbido en los oídos, luego con una respiración pesada y constante en los sistemas. Aprendí a reconocerla por pequeñas señales, por cómo el oficial superior mantenía la mirada más tiempo en la pantalla, por cómo los ingenieros comenzaban a reír más fuerte para ahogar esa sensación extraña, como si alguien en la sala hubiera dicho la última palabra. Instalábamos turnos adicionales, reubicábamos sensores, pero en el fondo sabíamos. Esos métodos no servían aquí, la ansiedad exigía otros sacrificios. Mi miedo era objetivamente ridículo. Un oficial acostumbrado a dar órdenes de repente entendía que no podía ordenar que el tiempo se detuviera. Me sorprendía pensando que quería comprar una mañana más en la Tierra, solo para extender el billete hacia el futuro. Y no era solo miedo por mí, era miedo por quienes creían, quienes esperaban, quienes me habían confiado lo más valioso, su cotidianidad. La responsabilidad se volvió pesada, pero de un modo extraño, cálida. La sentía como un viejo abrigo, quizá fuera de lugar por estilo, pero salvador en la tormenta. Un día los sensores detectaron lo que temíamos oír.
actividad anómala en los límites lejanos, firmas similares a naves occidentales, pero distorsionadas, como reflejos en charcos tras la lluvia. No era solo un contacto, era la sensación de que nos habían encontrado, no con los ojos, sino con la memoria. Al principio el mando decidió callar para no provocar pánico. Alguien propuso una ruptura, otro habló de un infiltrado, alguien sugirió una maniobra brusca, pero la verdad era que no teníamos ni recursos ni garantía de éxito. La guerra nos había enseñado a valorar las mínimas oportunidades más de lo que alguna vez parecía sensato. Dentro de mí discutía conmigo mismo, como un niño que elige entre el helado y el deber. La voz del deber hablaba de las personas que nos observaban desde las tiendas de salvamento, de aquellos que habían guardado las últimas semillas de la memoria de la tierra. La voz de la practicidad susurraba que podíamos huir, pero ¿huirían también los niños del vacío que dejaríamos atrás? Entendía que el liderazgo no era una orden en papel, era la capacidad de cargar miedos ajenos como una mochila y elegir la ruta cuando todos los caminos parecían igual de peligrosos. Nos reunimos en una junta donde las propuestas sonaban como apuestas en un mal juego. Arriesgarlo todo por una ruptura, un número limitado de naves para una operación de distracción, buscar una zona segura más adentro en la niebla. Escuchaba los argumentos ajenos como fragmentos de canciones familiares pero que no me pertenecían. Alguien dijo que huir significaba conservar la última llama de esperanza. Alguien dijo que quedarse era darle al mundo la oportunidad de comprender el valor de la persona. Dentro de mí crecía la sensación de que la decisión debía tomarse no por votación, sino por el latido del corazón. A veces, en los momentos más silenciosos, me parecía que el espacio susurraba. No era un susurro en el sentido habitual, sino más bien un comentario suave sobre nuestros intentos de resistir. Veía formas extrañas en las nubes ionizadas que brillaban como recuerdos de hogueras lejanas en la tierra y empezaba a pensar, con cierta vergüenza, que el cosmos quizá no estaba vacío, sino simplemente olvidadizo. Reír en esos pensamientos habría parecido traición, pero sonreía para mis adentros para mantener el equilibrio moral, como quien bromea en la sala de espera del médico. La preparación para la elección se convirtió en una especie de ballet mecánico. Indicaciones sobre la distribución de recursos, listas en la pizarra, procedimientos reglamentados, detrás de los cuales se escondía lo más importante, el nervio. Preparábamos la flota para la retirada, pero nadie quería admitir que retirada era una palabra suave para huida. Veía a pilotos jóvenes con ojos llenos de determinación y a técnicos veteranos con manos cansadas de reparar lo que nunca llegó a arreglarse por completo. Cada uno llevaba su propia leyenda y sentí que mi tarea no era solo dar una orden, sino tejer con todas esas leyendas un solo hilo. La noche antes de la decisión fue corta y extrañamente clara dentro de la nave. En el puente de mando me quedé solo, mirando los mapas que sonreían de forma traicionera con sus zonas vacías. Quería aplazar la decisión, como si se pudiera añadir al plan un día de descanso, pero el tiempo no atendía a ese tipo de trucos. Barajaba los posibles desenlaces como cartas en una baraja, donde cada carta era un destino vivo, y al final comprendí que el camino más honesto era aceptar que tendría que hacer un sacrificio. Ese reconocimiento no llegó con sensación de grandeza, llegó con la sensación de un trozo de pan cortado que hay que dar al prójimo. La decisión no se tomó con una sola palabra, sino con una serie de acciones pequeñas pero definitivas. Redistribución de energéticos, preparación de motores viejos para la carga máxima, preparación de la tripulación para la evacuación, creación de canales de comunicación de reserva. Redacté un documento que sonaba como una orden formal, pero en el fondo era una sentencia para mí mismo. Debía quedarme y desempeñar el papel de señuelo para que los demás pudieran escapar. En ese momento sentí como el mecanismo extraordinariamente complejo del mando se transformaba en algo humano y simple, en una petición de confianza. No pude pronunciar palabras de despedida. Teníamos reglas por las que las palabras eran para la radio, no para el alma. Así que dejé hechos en lugar de palabras. Pasé por alto una decena de informes, ejecuté programas automáticos, ajusté maniobras. Sentía como si colocara piezas de ajedrez no contra una máquina, sino contra la propia muerte. Y cuanto más preciso era,
menos espacio quedaba para la agitación. Prepararse para el sacrificio requería exactitud, pero tenía poca épica. Era un conjunto de procedimientos aburridos y necesarios, como sellar los últimos pernos y comprobar que nadie había dejado una taza de café en el puente. Cuando las flotas comenzaron a marcharse, sentí como la nave se vaciaba de personas que conocía por sus nombres y costumbres. Caminaban por las esclusas llevando solo aquello que consideraban necesario conservar. En esos movimientos no había dramatismo de cine. Todo era silencioso, como recoger manzanas en un huerto antes de la tormenta. Alguien no podía contenerse y lloraba en silencio. Alguien reía para no mirar a los ojos a la realidad. Recuerdo cómo una enfermera dejó sobre la consola una vieja libreta con dibujos infantiles, como si dejara un pequeño pedazo de hogar en el metal. El primer enfrentamiento no se parecía en nada a un espectáculo de Hollywood. No hubo explosiones bonitas siguiendo un guión, ni coreografías de combate. Hubo caos donde los sonidos aparecían y se hundían como metales arrojados al fondo. Vi cómo el sistema lanzaba energía a los escudos y cómo las chispas cruzaban las conexiones, deformando la luz. Las personas realizaban sus pequeños actos, heroicos o no tanto. Alguien mantenía presionado un botón mientras le temblaban las piernas. Alguien contaba en silencio la munición. En esa programación caótica de la maquinaria mortal, me encontré siendo un director sin preparación. Hubo un instante en el que pensé que todo había terminado. Las alertas parpadearon en rojo, las señales algorítmicas sonaron en mis oídos y sentí esa extraña calma que tienen quienes conocen el precio del último paso. En mi mente pasaron fragmentos de recuerdos. El olor del pan en la tierra, los primeros pasos de mi hijo, esas torpezas graciosas que antes parecían importantes. En ese momento no sentí arrepentimiento por el pasado, sino sorpresa de que todo eso había sido realmente mi vida. Y en lo más profundo del miedo encontré una pequeña risa. Era tan absurda como todo lo que ocurría, y me ayudó a no perderme del todo. Mi operación de distracción no consistía en robar una victoria, sino en dispersar la atención del enemigo, hacerme visible, predecible y al mismo tiempo peligroso. Encendimos firmas luminosas, imitamos maniobras, lanzamos balizas falsas y creamos la ilusión de una gran flota aproximándose. Era teatral, pero el teatro en el espacio nunca fue un acto de arte, era una herramienta de supervivencia. Sentía como si estuviera otra vez en un escenario, pero ahora con un traje impregnado del olor a metal quemado y sin guión. Cuando el enemigo se enfocó en nosotros, nos convertimos en blanco no por valientes, sino porque éramos un objetivo cómodo. Era como asumir todo el odio del mundo con el único fin de darles a los demás la oportunidad de escapar. En esos momentos no piensas en la gloria, piensas en las pequeñas cosas que hacen humanas a las personas. Alguien sostiene la mano de un amigo. Alguien susurra una oración de despedida en un idioma olvidado por los documentos oficiales. Vi esos gestos y entendí que no eran menos importantes que los éxitos tácticos. La energía de la nave se agotaba poco a poco, los escudos crujían y el casco subrayaba la formalidad de la destrucción con nuevas grietas. La gente cumplía sus tareas casi de manera automática. Alguien ajustaba los estabilizadores, alguien reasignaba controles, alguien rezaba en secreto y alguien escondía sus fotos. Sentí una cercanía extraña con esas personas. No éramos solo un equipo, éramos una pequeña célula familiar donde cada uno entendía que para sobrevivir había que aceptar pérdidas personales. Ese heroísmo cotidiano no tiene planos de televisión, pero es más poderoso que cualquier propaganda. En el momento en que casi todo estaba perdido, llegó la certeza de que mi sacrificio no había sido inútil. Vi en el radar cómo las señales lejanas empezaban a debilitarse. Escuchaba que las otras naves ganaban velocidad y aquello fue como una pequeña sinfonía de salvación en la que nuestra partitura sonaba de fondo. Me pareció que ese éxito era muy frágil, como una fina capa de hielo bajo los pies, pero era real. Las lágrimas no eran para la cámara. Corrían en silencio, mezclándose con el hollín y la sal, y fueron mi recompensa por no haber renunciado a mi deber. Los últimos minutos en el puente estaban llenos de una luz extraña.
no solo la de los indicadores, sino la sensación interior de un mundo que quizás seguiría existiendo sin nosotros. Pensaba en quienes se habían ido y en quienes quedaban y comprendía que la historia no trataba sobre mi muerte, trataba sobre lo que quedaba después de mí, sobre las personas a las que ayudé a escapar. Esa conciencia no me dio grandeza sino ligereza. Dejé de luchar contra lo inevitable y me convertí en un testigo atento. Los detalles cobraron un sentido como nunca antes. El sonido de la refrigeración goteando, el leve roce de un cable, la respiración profunda del técnico a mi lado. En los últimos instantes mantuve la imagen de la Tierra como un amuleto, no como objeto de nostalgia, sino como herramienta para entender. En la Tierra estaban quienes reían por tonterías, quienes cultivaban plantas en macetas viejas, quienes leían poemas en las colas. Esos pequeños gestos eran mi prueba de que la humanidad merecía continuar. Mi sacrificio fue un intento de salvar precisamente esas cosas simples que dan sentido a la existencia. Pensaba que si al menos una de esas cosas sobrevivía, mi misión estaría cumplida. Cuando el casco empezó a abrirse, el sonido fue tan íntimo que me pareció dirigido solo a mí. Vi ante mí la imagen de nuestra pequeña flotilla convirtiéndose en una línea de luz que se alejaba hacia lo desconocido, y en esa línea había un hermoso zumbido de esperanza. Comprendí que el valor no es la ausencia de miedo, es la capacidad de aceptar el miedo y dar un paso en el vacío, porque alguien más debe seguir adelante. No era una nota grandilocuente, era una verdad simple y humana. Entre explosiones y descargas eléctricas me permití una pequeña broma. Imaginé que algún día en un nuevo planeta los niños discutirían si era cierto que nuestra flota sonaba como una orquesta. Era una imagen absurda, pero precisamente esa absurdidad me daba fuerzas para soportar el dolor y ejecutar las últimas acciones con la máxima precisión. A veces la risa resulta ser el arma más práctica, porque puede cortar la tensión y dejar espacio para actuar. En el momento en que todo parecía definitivo, comprendí que no dejaba solo un plan táctico, sino también una historia. Procuré que la gente no recordara a mí como héroe, sino aquello que intentábamos conservar. El sentido de comunidad, las costumbres, las bromas, los libros, las fotos. Me imaginaba cómo esas cosas echarían raíces en nuevas tierras, cómo se convertirían en el inicio de una nueva cultura, donde la memoria de la tierra no viviera en archivos, sino en dibujos infantiles y frases susurradas. Mientras la nave ardía, dejaba que mis pensamientos vagaran por el tiempo. Recordaba que de niño temía a la oscuridad y cómo mi padre encendía una luz nocturna para mostrar que el mundo podía hacerse más seguro con un simple gesto. Ahora yo era esa luz para las personas que conocía. No podía darles una cama caliente o un hogar, pero podía darles tiempo y oportunidad, y para mí eso valía más que cualquier medalla. El honor, pensé, no es una portada brillante, sino la posibilidad de elegir, incluso cuando parece inútil. Los últimos restos de electricidad daban tiempo solo para recuerdos breves. Una vez leí una carta en la que alguien hablaba de pequeñas alegrías que se vuelven enormes en tiempos difíciles. Esas alegrías, el olor del pan, el ruido de la lluvia sobre el techo, la risa de una persona, fueron lo que valía la pena defender. Iba juntando esas imágenes en mi mente como un rompecabezas y al final formaban un solo elemento simple: esperanza. Comprendí que incluso una chispa de esperanza puede convertirse en fuego si se alimenta. No esperé al final completo para entender el sentido de mis actos. En el mismo instante en que la señal se interrumpió, sentí alivio, no como liberación del trabajo, sino como conciencia del deber cumplido. Vi en mi mente los rostros de quienes se habían ido y entendí que mi destino era su oportunidad. Ser padre para tantas personas es difícil, pero tuve la suerte de poder serlo en ese momento. No buscaba agradecimientos, eran innecesarios. La nave dejó de ser un hogar y se convirtió en un monumento. Ese monumento no se levantó de piedra, se formó en la memoria de las personas que conocí. Estaba seguro de que la hazaña no son los grandes titulares, sino las cosas pequeñas. Pasar un mapa, anotar una receta de pan, guardar una melodía, contar un chiste para transmitir un estado de ánimo.
Esas eran las cosas que podían ser más útiles que cualquier cofre de oro en los nuevos mundos. Cuando cerraba los ojos, no me daba miedo ser olvidado. Sabía que mi imagen podía desvanecerse en la historia, pero lo importante era lo que dejaba. Hilos de experiencia humana que otros podrían desatar y tejer en una nueva trama de vida. Esa sensación hacía que el último dolor fuera distinto, menos agudo y más significativo. Nuestra misión aquí no era constatar el final, sino sembrar un comienzo. Filosóficamente llegué a la conclusión de que el valor es como un árbol viejo, cuyas raíces van al pasado y cuyas ramas se extienden al futuro. Nosotros, los seres humanos, a veces nos convertimos en esas raíces cuando decidimos no salvarnos, sino darles una oportunidad a otros. No quería parecer un modelo moral. Era una persona común que un día cargó con la esperanza ajena y la llevó adelante, como si alguien le hubiera pedido: espera, ayúdanos a pasar. Al final, cuando la nave se deshacía, pensé en una comedia que había imaginado de niño. Una persona que cae en un charco y decide que es la mejor manera de darse un baño. Era un pensamiento absurdo, pero encajaba con la situación. A veces, los actos más importantes de la vida parecen ridículos desde fuera. Y en ese absurdo hay una pureza propia. No es apariencia, no es deseo de quedar bien, sino una simple necesidad. La última escena de mi vida estaba llena de sonidos que antes no existían. Voces suaves de la memoria, el latido del corazón y ecos de risa. Sentía cómo el espacio a mi alrededor cambiaba y entendía que mis últimos segundos no debían gastarse en miedo. Decidí entregarlos a la gratitud, una gratitud mínima, inexpresiva, hacia las personas que confiaron en mí. Era gratitud hacia quienes reían en la oscuridad, hacia quienes mantenían pequeños rituales y hacia quienes guardaban dibujos infantiles. Cuando cerré los ojos, apareció una imagen, una pequeña barca cortando el mar con desesperación y muchas otras barcas que lograron alejarse bajo la protección que creamos. Imaginaba cómo una de ellas llegaría a una nueva orilla y los niños bajarían a tierra sonriendo, sin contarle a nadie lo difícil que fue sobrevivir. Esa sonrisa era mi recompensa, silenciosa como el amanecer en un planeta ajeno. Mi conciencia no se desvaneció de golpe, sino poco a poco, como un dibujo que se borra en una tela vieja. Sentía que la memoria de la tierra quedaba como arena en la mano, y la soltaba porque entendí que dar también es conservar. Al no retener, damos la oportunidad a las cosas de ver la luz en otro lugar. En ese acto había algo casi religioso pero sin dogmas, solo el hecho del amor humano por la continuidad. Los últimos pensamientos fueron simples: que haya luz donde apagamos un poco, que alguien después de nosotros cante la canción que olvidábamos, que los niños discutan quién les contó más historias divertidas sobre la vieja tierra y que algún día tengan la oportunidad de mirar las estrellas no con terror sino con curiosidad. Esta fue mi despedida, no de la vida sino del papel de guardián temporal. Cuando mi último pensamiento se deshizo, no sentí soledad sino pertenencia a algo más grande. Fue como una manta cálida que me cubrió por un momento antes de que la noche la llevara. Comprendí que cualquiera de nosotros puede convertirse en ese guardián y que este conocimiento no asusta si entiendes que incluso una sola persona puede cambiar el rumbo para muchos. Esa es la esencia de la responsabilidad. La historia que dejé no trata de victoria, sino de elección. Una elección que puede parecer ridícula, absurda o inútil, pero que en conjunto da una oportunidad. Me gustaría que mis actos se leyeran no como una decepción dramática, sino como un ejemplo simple y humano. Cuando haya que elegir, elige a quienes están a tu lado. Estas palabras no suenan solemnes, pero en ellas se esconde la verdad sencilla de lo que realmente importa. No quisiera que la gente me recordara como un gran guerrero, mejor que me recuerden como alguien que en un momento difícil hizo lo que era mejor para los demás. Suena modesto, pero a veces la modestia es el único escudo que te queda y realmente funciona. En él no hay medallas, pero hay un mundo donde los niños pueden sonreír en una tierra nueva. Ahora que mi cuerpo se ha convertido en parte del polvo ajeno, imaginaba cómo la humanidad volvería a reunir sus fragmentos y a moverse de nuevo, como un animal adormilado después del invierno. Tal vez les esperen errores,
pero tendrán una oportunidad. Y esa oportunidad no es el resultado de una sola persona, sino de una cadena de personas que decidieron no huir solas. Mi nombre en esa lista es solo una línea, nada más, pero me enorgullece estar ahí. No puedo decir que la muerte fuera fácil, pero sí fue honesta. Me dio tiempo para reflexionar y para ordenar mis acciones. Pensaba en que muchas cosas en la vida parecen pesadas porque no entendemos su contexto. A veces el acto más difícil es, en esencia, el más simple. Entregar lo que tienes por los demás. Esa fue mi filosofía en ese momento y resultó ser más práctica que cualquier razonamiento táctico. Cuando todo terminó, sentí una extraña gratitud hacia esa serie absurda de circunstancias que me permitieron ser quien fui en esas últimas horas. La vida te enseña maneras inesperadas de tener significado, no a través de grandes títulos, sino a través de la capacidad de actuar. Estaba agradecido a quienes confiaron, a quienes aceptaron el riesgo en mis manos y a quienes comprendieron el valor de las cosas simples. Ese sentimiento carecía de orgullo y estaba lleno de sentido. Puede parecer que estoy romantizando la situación, pero prefiero llamarlo honestidad. En la oscuridad y el fuego seguimos siendo nosotros mismos. Y a veces ese ser uno mismo basta para que sobre el mundo amanezca un nuevo día. Me gustaría que la gente supiera que el valor no exige imitación, exige comprensión. Comprender que a veces es mejor dar que retener. Y al final, cuando ya no necesitaba nada salvo la memoria, dejé un consejo sencillo para quienes lean estas líneas. Valoren los pequeños detalles. Guarden las bromas y las notas sobre los niños, las fotografías y las recetas de pan. Estas cosas no son poca cosa, cimentan el futuro. Cuídenlas como yo las cuidé en esos últimos minutos, como lo único capaz de convencerme de que nuestro sacrificio no sería en vano. Cuando la nave se fue por completo, solo quedó un débil reflejo en el infinito mar de oscuridad. Ese reflejo era insignificante a escala de la galaxia, pero para nosotros lo significaba todo. Era la luz que permitió a alguien dar un paso en una tierra nueva. Y si en algún lugar, mañana o dentro de muchos años, la gente se reúne junto al fuego para contar historias sobre quienes lo entregaron todo por una oportunidad, quizá en esas historias aparezca también mi pequeña broma sobre la orquesta. Y con eso bastará para que la vida continúe. Termino este relato no con grandeza, sino con sencillez. Todo lo que hice, lo hice por aquellos a quienes amaba y ante quienes tenía un deber. Amor y deber forman una pareja extraña, no siempre coinciden, pero en el día en que hay que elegir, ayudan a decidir. Que este sea mi legado, no nombres ni títulos, sino una elección hecha sin pompa ni gritos, de manera simple y humana. Despidiéndome en silencio de ustedes, solo pido una cosa: no olviden que en algún lugar tras la escotilla puede haber oscuridad y alguien puede estar allí pensando en la tierra. A veces el mejor regalo que pueden darle a otra persona es darle la oportunidad de continuar. Y si alguna vez se encuentran ante una elección así, recuerden, el valor es adentrarse en el vacío por los demás, incluso si tienen miedo.